Muy buenas tardes, queridos alumnos. Hoy veremos la segunda parte de conocer a Dios. Primero que todo vamos a ver algunas mentiras que de pronto el enemigo ha puesto en nuestra cabeza para que no conozcamos a Dios. Entonces, a través del pecado, el hombre se separó de Dios y la relación entre Dios y el hombre se dañó. También la relación con nosotros mismos, por eso nosotros tenemos conflictos internos con nosotros mismos, depresión, tristeza, angustia, ansiedad, existencialismo, pero también se dañaron las relaciones con los demás y aún con la naturaleza, y por eso vemos que el mundo anda como anda. Pero todo eso tiene una raíz y son las mentiras que ha puesto el enemigo en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso impide, esas mentiras impiden conocer a Dios, la verdad. El conocer la verdad nos hace libres, por eso la verdad es la que trae libertad, pero las mentiras nos traen esclavitud. Entonces vamos a ver algunas de las mentiras y usted allí entonces va a analizar qué mentiras hay en su propia vida que es necesario desechar y cambiar por la verdad de Dios. La primera, la maldad del mundo me muestra que no existe Dios. Entonces muchos ateos afirman esto, pero usted de pronto también lo ha pensado. Si Dios es bueno, si Él es omnipotente, si Él tiene el control del universo, ¿por qué existe la maldad en el mundo? Entonces la respuesta es que la maldad en el mundo es producto del pecado del hombre. El hombre toma una decisión, las decisiones traen consecuencias y por eso al pecar el hombre le entrega el poder a Satanás, y Jesús le llama a Satanás el príncipe de este mundo y él es el que tiene el gobierno de este mundo. Nosotros que somos la iglesia redimidos por Cristo traemos el gobierno de Cristo a nuestra vida, pero digámoslo así, somos extranjeros porque somos del reino de los cielos, pero en este mundo está implantada la maldad. Entonces entendemos que la maldad no proviene de Dios, que Dios la permitirá por un tiempo, pero tendrá un fin, porque ya está escrito el fin de la maldad, ¿no? Otra mentira, todo es producto del azar o la suerte. Dios es una energía. Entonces aquí vemos dos mentiras. Primero, que todo sucede sin ningún control, que todo sucede como al azar. Yo creía incluso eso y pensaba que cada día era pues de buenas, ¿no? Que yo había vivido ese día, y de buenas que no me había muerto, y de malas los que se morían o los que les pasaban cosas malas. Pero resulta que nada es producto del azar. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Dios es un Dios de propósito, y a medida que nosotros nos ajustamos a ese propósito, pues somos felices porque cumplimos el diseño de Dios. Pero a medida que nos alejamos, pues nuestro libre albedrío nos permite tomar decisiones y asumimos pues la consecuencia de esas decisiones. Y muchas cosas que vivimos son consecuencias de nuestras acciones, ya sean buenas o malas. Otra mentira, Dios es una energía. Entonces algunas sectas como la Testigos de Jehová dicen que Dios es una energía. Los gnósticos y otras creencias hablan de Dios es como una energía, ¿no? Una energía que está en todo y sostiene a todo. Entonces es una verdad a medias, o sea, una mentira, porque Dios sí está en todo y sostiene a todo, pero es una persona, no es una energía. Es una persona porque piensa, decide, nos ha dado su palabra, tiene leyes, estatutos, gobierna. Entonces nosotros nos podemos comunicar con Él, conocer su voluntad que es buena, agradable, perfecta. Dios no es una energía, es una persona. Otra mentira, es imposible tener una relación personal con Dios. Entonces unos dicen Dios por allá, yo por acá. Y el que reza y peca, empata. Entonces como que Dios está por allá, si yo entonces rezo y voy a misa, me confieso, entonces ya, lo dejé contento, pero yo sigo teniendo mi vida común y corriente, yo tomo decisiones, tengo mis principios, trazo una lista de principios en mi vida, me sujeto a ellos, es decir, el Dios de mi vida soy yo, y es difícil tener una relación con Él, a Él no le importo, no le intereso, entonces es difícil tener una relación, o imposible tener una relación personal con Dios. Él es una persona interesada en darse a conocer, como lo vimos en la clase pasada, quiere revelarnos incluso su corazón, sus intenciones, su voluntad. Es un Dios personal que está interesado en tener una relación personal con nosotros, y de hecho en el principio dice que Adán hablaba cara a cara con Dios, y en lo posible a través de Jesucristo nosotros debemos volver a tener un cara a cara con Dios y tener un encuentro personal con Dios. Dios no se interesa en mí. Entonces muchas personas que han sido maltratadas, que han sufrido por parte de sus padres o de quienes tienen las relaciones más cercanas, han tenido en sus corazones heridas que han grabado en su mente un paradigma
de que aquellas personas que son muy cercanas a nosotros nos hacen daño y nosotros no les interesamos a raíz del rechazo. Entonces Dios sí se interesa en mí, me ha hablado en su palabra, y cuando nosotros descubrimos el amor que tuvo al entregarse por mí en la cruz, porque personalmente se entregó por mí, pensó en mí antes de la fundación del mundo y tiene un plan de que yo esté con él para siempre. Entonces Dios sí se interesa en mí. Esta es una mentira que el diablo ha puesto y pone en los corazones aún de cristianos que se sienten lejos de Dios, o que en medio de la prueba o la crisis sienten a Dios lejos, y lo que recuerdan sus heridas, su rechazo y todo lo que lo ha lastimado el mundo. Mi infidelidad hará cambiar los planes de Dios conmigo. Hoy escuchaba el testimonio de Juan Carlos Alvarado, y él precisamente dice que su último álbum lo dedica a demostrar y a cantarle a esa fidelidad de Dios que es tan grande, y a ese amor y esa misericordia que Él tiene con aquellos que han caído y que han fallado a Dios. Entonces, a pesar de nosotros ser infieles al Señor, a pesar de que nosotros somos imperfectos y que pecamos, Dios no va a cambiar los planes conmigo. Dios tiene unos planes de salvación para mí, que van a traer consecuencia a mi pecado y mi infidelidad es otra cosa. Si yo soy infiel al Señor, si peco e incluso consiento el pecado en mi vida, eso trae consecuencias. Y Dios no me va a quitar las consecuencias, pero a pesar de eso, Él va a estar ahí para mí y no va a cambiar sus planes de salvación para conmigo, ni va a cambiar su amor conmigo. Así como un padre seguirá siendo padre y amando a sus hijos, a pesar de lo que ellos hagan. Siguiente mentira: Dios no se interesa en mí. Pues hemos visto que Dios sí se interesa en nosotros, está interesado en tener una relación personal, está interesado en revelarse a nosotros, y está interesado en tener intimidad con nosotros y traer de su espíritu y darnos vida a nuestro corazón y a todo lo que somos. Entonces Dios sí se interesa en mí. A veces nosotros somos los que no nos interesamos en Dios, o no nos interesa someternos a su palabra o ser obedientes, porque para nosotros el pecado es delicioso y preferimos vivir esclavos del pecado que interesarnos en tener una relación personal con Dios. Otra mentira: Dios tiene tiempo para mí. Dios no tiene tiempo para mí porque está ocupado en otras personas. Dios es omnipresente, es omnisciente, es omnipotente. Entonces Él tiene la cualidad natural, que es una de sus atributos, de conocer a cada persona, conocer cada mente y cada corazón individualmente. Entonces Dios no puede estar ocupado porque hay muchas personas en el mundo. Dios puede dedicarse a todas las personas y a todo lo concerniente en el universo y en el cielo, y puede estar pendiente de absolutamente cada persona. Entonces cuando tú te dispones a buscarlo, Él está ahí con sus oídos abiertos y está con sus brazos abiertos para amarnos, para respondernos y para dedicarnos todo el tiempo, porque Él vive en el Kairos, que es una eternidad. Nosotros somos los únicos que estamos limitados y medimos el tiempo, cronos, pero para nosotros existe el pasado, el presente, el futuro. Para Dios es un eterno presente, donde en realidad la palabra dice que para Él un año son como 1000 días, son como un año, 1000 años son como un día, perdón. Entonces Él tiene todo el tiempo para nosotros. Si Dios supiera quién soy yo y lo que he hecho, seguro me desecharía. Como decíamos, uno de los atributos de Dios es ser omnisciente, es decir, que conoce todo lo que yo he pensado, sentido, minuto a minuto, segundo a segundo, desde antes incluso que yo naciera, desde antes del que mi mamá me pariera, aún en mi barriguita. Él sabe todo lo que sucedió y conoce todo mi pasado, mi presente. Entonces Dios sí me conoce, sabe quién soy yo, pero a pesar de eso, Él me ama y no me desecha, porque para Él todos somos valiosos. Él quiere restaurarnos, quiere limpiarnos. La palabra dice que Dios hizo a unos vasos de honra y a otros de deshonra. Y esos de deshonra son unos vasos agrietados. En las costumbres judías, los vasos que se agrietaban los llamaban de deshonra y los dejaban para guardar cosas de pronto sin importancia o para usar para fines sucios. Y los de honra pues los usaban para servir sus bebidas, sus comidas. Entonces, cuando Dios dice que hizo vasos de honra y deshonra, además agrega que Él que los hizo también tiene el poder de limpiar a esos vasos de deshonra y de restaurarlos y convertirlos en vasos de honra. Entonces no importa lo que yo he sido. He visto prostitutas restauradas, homosexuales restaurados, personas que han hecho el mal, que han sido asesinos, y que Dios los ha restaurado, y seguro si lo ha hecho con ellos, también lo hará con cada uno de nosotros. Entonces Dios no me desecha.
Nada puede cambiar mi problema o mi situación. Pues Dios es el Dios de los imposibles. Nosotros hacemos lo que podemos y en la palabra vemos, por ejemplo, como cuando en las bodas de Canaán les ordena a ellos llenar 6 tinajas, pero luego Él las convierte en vino. Él pide de nosotros lo que podemos hacer, pero lo que no podemos hacer, Él sí lo puede cambiar y puede cambiar situaciones bastante difíciles como las que tenía el pueblo de Israel, que estaba delante del mar y detrás tenía al faraón con todo su ejército. Sin embargo, Él abrió el mar para que pasaran en seco y luego cerró el mar sobre los carros y el ejército del faraón para que murieran allí. Eso es uno de tantos milagros que hizo el Señor y que demuestra que los problemas sí los puede cambiar y cualquier situación, por imposible que sea, Dios la puede cambiar porque es Dios y es un Dios de imposibles. No puedo disfrutar de la presencia de Dios porque soy muy pecador. Entonces no existe nadie tan pecador que Dios no lo quiera desechar. La única persona que perdió, el derecho al perdón fue Satanás, porque él pecó junto con los ángeles que le siguieron, conociendo a Dios, y pecó en la eternidad y fue condenado por la eternidad. Nosotros, en nuestro corazón no se engendró el pecado, sino que el corazón de Satanás, que había engendrado el pecado, nos contagió, digámoslo así, a través del pecado que cometió Adán. Entonces, allí entró el pecado al mundo a través de Adán, pero el pecado tiene un origen satánico. Entonces nada puede haber nadie tan pecador que no merezca perdón. Todos merecemos perdón, no es que lo merezcamos, Dios quiso darnos por su misericordia el perdón y no hay nadie que haya pecado tanto que Dios no lo perdone. El mismo Pablo se complacía de ver morir a personas como Esteban, que eran cristianos, y aún así Dios lo restaura y lo convierte en uno de los más grandes apóstoles. Entonces todos nosotros podemos entrar en la presencia de Dios y si estamos sucios, la presencia de Dios nos va a limpiar. Precisamente Él quiere eso. Él quiere traer sanidad a nuestras vidas. Jesús dijo que el médico no viene al alentado, sino viene al enfermo. Y entonces asimismo Él viene al pecador y perdona, porque al que mucho se perdona, mucho ama, dice Él. Entonces si yo soy muy pecador, el perdón de Dios me va a enamorar de Él y lo voy a amar más. Puedo seguir pecando porque Dios va a pasar por alto mi debilidad. La palabra de Dios dice que queriendo hacer lo bueno no lo hago, dice Pablo, sino lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces él mismo confiesa que él peca, pero dice que no debemos consentir ese pecado en nuestra vida. Eso se llama concupiscencia, y la concupiscencia me aleja de Dios y obstruye mi relación con Dios. Entonces yo no puedo seguir pecando porque Dios va a pasar alto mi debilidad, porque no es cierto. Dios no la pasa por alto. El pecado me aleja de Dios y hiere el corazón de Dios. La palabra también dice: no constrictéis al Espíritu Santo. La manera más fuerte o común de constrictar el Espíritu Santo es el pecado y la desobediencia. Entonces no debemos consentir el pecado en nuestra vida, sino que nuestra nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo que habita en nosotros y en nuestros corazones, nos debe ayudar a vivir en santidad y apartarnos del pecado. Dios es muy severo y me va a condenar. Esto nace de pronto de algunas personas que han tenido un papá así, muy severo, y que los ha castigado por todo. Entonces tienen la misma imagen de un papá, Dios, que es severo y me condena. Entonces viven pendientes de todo lo que hacen y se sienten culpables, y hay mucho sentimiento de culpabilidad, pero Dios vino fue a sanar mi corazón, a traer su amor y a traerme paz, y no a condenarme. Cuando yo me dispongo, cuando me arrepiento y confieso mi pecado, Dios me perdona y esa condenación no existe. Lo contrario, Dios vino a traerme salvación. Dice que no es necesario que yo estudie la Biblia. Pues sí, porque si yo amo a Dios, la palabra de Dios es el verbo, es decir, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, se refiere a Jesús. Si yo amo a Jesús y amo a Dios, amo su palabra, porque su palabra es la que me conecta con Él y me da conocimiento de Él. Cuando yo conozco a Dios, recordemos que Dios quiere revelarse a nosotros y darse a conocer. Cuando yo conozco la palabra de Dios, entro a tener una cosmovisión bíblica, cambiando mi mente y cambiando mis palabras y cambiando quién soy. Es decir, que la palabra es la que me transforma, la palabra es la que me renueva, la palabra es la que hace que yo no me conforme a este siglo, sino que sea renovado mediante la transformación de mis pensamientos. Es decir, que la palabra trae el reino de Dios a mi vida y es la que me da guía para vivir, para ser un buen padre, para ser un buen hijo, para manejar mis finanzas, para ir a la dimensión de la cosmovisión bíblica.
no puedo vivir en la verdad de Dios. Todos podemos vivir en la verdad de Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo sustancialmente. Yo les ponía un ejemplo en alguna clase de que cuando uno compra una Coca-Cola tapada, o sea, es nueva, uno dice esa Coca-Cola está llena, pero si se fija bien trae un poquito de aire arriba. Es decir, que totalmente no está llena, trae un poquito de aire, pero uno dice que está totalmente llena. Eso se llama que está llena sustancialmente. Yo no puedo vivir en la verdad de Dios, sí, yo puedo vivir en la verdad de Dios sustancialmente. Es decir, que voy llenando de la verdad de Dios cada día mi vida, voy purificándome y voy transformándome, porque la vida del cristiano es eso, es un proceso donde la verdad de Dios va cambiándome y va llenándome sustancialmente, porque el único que estuvo lleno totalmente pues fue Jesucristo. Pero sí puedo vivir en la verdad de Dios. Dios me deja de amar cuando yo peco. Lo que sucede cuando yo peco es que hay una separación entre Dios y entre la persona de Dios y la mía, por eso yo consiento el pecado. Entonces poco a poco me voy a ir alejando de Dios y voy a ir consintiendo la concupiscencia y el pecado en mi vida. Pero Dios no me deja de amar. Dios está dispuesto a perdonarme cuando yo reconozco mi pecado y me aparto de Él. Entonces Él sigue amándome y sigue esperando que yo me acerque y me arrepienta. Por eso cada día debemos limpiar nuestros corazones, entrar en comunión con Él y traer una limpieza profunda para poder vivir en comunión con Dios. Dios no está interesado en mi situación, por pequeña que usted tenga su situación. Dios sí está interesado en su situación. Dios siempre está pendiente, como un buen papá que está pendiente de sus hijos y está interesado en ayudarme en cada situación, no importa lo pequeña que sea. Aún cuando uno desea algo y de pronto hasta le olvida pedirle a Dios y se da cuenta que Dios se acuerda. Un ejemplo es que una vez yo quería un dulce de café, entré a clase, lo vi en la cafetería, vi a alguien comiendo un dulce de eso y dije, uy, tan rico que me diera comerme un dulcecito de eso. Ay, pero voy para clase, se me olvidó. Y resulta cuando termina la clase alguien había guardado un dulcecito de eso para mí. Yo sé que ese alguien estaba pensando en mí, le doy las gracias, pero sé que Dios también estaba interesado aún en esas situaciones tan pequeñas. Y si en una situación tan pequeña Dios está pendiente de mí, en toda situación estará pendiente de mí. Dios es egoísta y no quiere que yo disfrute mi vida. Al contrario, Dios quiere que tengamos una relación con Él y que seamos obedientes, porque a través de la obediencia a Él tenemos libertad. La verdad de Dios es la que nos hace libre y la que nos ayuda a ser felices en la vida. Al contrario, si el pecado es el que me esclaviza, si mi egoísmo es a lo que yo estoy esclavo, entonces yo jamás o difícilmente voy a ser feliz. Dios tiene favoritos. Dios no tiene favoritos, pero a cada quien le da de acuerdo a su capacidad. Entonces, de acuerdo a la capacidad que tú tienes en cada área, Dios te va a dar. Por eso algunas personas tienen más que otras en algunas áreas. Algunos tienen más ministerio, otros tienen más dones, otros tienen más dinero, otros tienen más salud. ¿Por qué? Porque en esa área tienen más capacidad y Dios le da a cada quien de acuerdo a su capacidad, porque es un Dios justo. No quiere decir que tenga favoritos. Mirando todas estas mentiras, entonces yo quiero que en su cuaderno usted anote cuál de estas mentiras ha estado en su vida. Si es necesario, devuelva el video, revise las mentiras que hemos visto y analice su corazón y ponga esas mentiras frente a la verdad bíblica de Dios para comenzar a arrancar esas mentiras y cambiarlas por la verdad de Dios. Entonces vamos a continuar. Hoy conoceré a Dios. Juan 17:26 dice: yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Aquí Jesucristo mismo dice que Él quiere dar a conocer al Padre y que seguirá haciéndolo. ¿Por qué? Porque el amor que recibe del Padre está en Cristo y quiere que ese amor esté también en nosotros. Entonces Jesús quiere vivir en nosotros, así como el Padre habita en Jesús. Dios es amor y habita en Jesús. Jesús nos ama y quiere que vivamos ese amor. Reflexionemos, ¿qué me enseña este texto bíblico sobre Dios? Entonces, la primera pregunta siempre va a ser centrada en estas clases en Dios. ¿Qué está hablando sobre Dios ese texto bíblico? Lo segundo, ¿qué es lo que me enseña ese texto bíblico sobre mi propia vida? O sea, ¿qué me está diciendo a mí? Primero a Dios, luego qué me está diciendo sobre Dios y luego qué me está diciendo sobre mí y mi propia vida. Y tercero, entonces, ¿cómo voy a aplicar ese texto bíblico a mi vida? Pause este video, responda a estas tres preguntas ahora en su cuaderno
y luego continúelo. Vamos a recordar el significado de conocer, y significa dar a conocer, llevar a descubrir, revelar, mostrar, entrar en contacto o en relación. Eso es conocimiento, y Dios quiere darse a conocer a nosotros. Dios está interesado que nos unamos con Él de corazón a corazón, para que nuestro conocimiento de Él sea auténtico, que el corazón de Él, que está lleno de amor, que Jesucristo mismo nos habla, porque Él dice: yo no les hablo a ustedes nada que no haya recibido de mi Padre. O sea que Él habla de parte del Padre, y Él ha recibido el amor del Padre, y Él manifiesta el amor del Padre en la obediencia que Él tiene hasta la muerte, y muerte en cruz. Cuando muere allí y se entrega por nosotros, manifiesta ese amor del Padre, que amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese amor debe estar en nuestras vidas para manifestarlo a nosotros mismos, a nuestra familia, en la iglesia y en la sociedad y el mundo, para que todo sea transformado. Nosotros tenemos y somos entes o personas de transformación que podemos ser usados por Dios, pero necesitamos unir nuestro corazón al de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo revele ese corazón a nosotros, y que nosotros vivamos en un solo ser con Jesucristo y seamos uno solo. Recordemos que es un atributo, es la cualidad permanente de algo, es la verdad acerca de una persona, es una característica de identidad, es una descripción de una cualidad del ser, o sea, del carácter o las características de la personalidad de alguien. Atributos de Dios. Entonces veíamos la clase primera que hay unos naturales que tienen que ver con la naturaleza, o sea, lo que Él es por esencia, pero también hay unos atributos morales que tienen que ver con lo que Él decidió ser, con lo bueno que Él decidió ser. Y en Génesis 1, 26, 27 habla de que nos hizo imagen y semejanza de Él. Entonces nosotros debemos reflejar esas características morales que Él ha querido ser en nosotros mismos, al ser nosotros imagen y semejanza de Dios. Vamos a ver uno por uno de los naturales, lo que es por esencia, que Él es infinito, Él es omnipresente, es decir, que está en todas partes, es omnisciente y es omnipotente. ¿Qué quiere decir? Infinito, que no tiene ni principio ni fin, que es eterno, que está en todas partes, que es más grande que el universo y que todo lo que hizo. Omnipresente, que está en todas partes. Omnisciente, que todo lo conoce, todo lo sabe. Y omnipotente, que todo lo puede, y la potencia máxima que existe pues es Él. Los morales que tienen que ver entonces con su carácter y lo que Él ha decidido. Dios es amor, y entonces ya hemos hablado del amor, que es darse y entregarse. Dios es libertad, nos dio libre albedrío. Dios es verdad, no hay mentira en Él, Él decidió ser verdadero. Dios es santo, es puro, el pecado no existe en Él. Y es justo, justo es que a cada quien le da lo que se merece. Entonces, a través de Cristo, como nosotros no merecemos salvación, a través de Cristo hizo justicia y nos justificó, y a través de la justicia de Cristo, que es justo también, entonces trajo salvación a nosotros, que es el regalo que hemos recibido. Es un regalo la justicia de Dios para nosotros, y la justicia está en Cristo. Veíamos también en la clase pasada que en Job nos habla que Él está sobre el mar, la tierra y todo lo que existe. Entonces es un Dios infinito, es grande y poderoso, pero a pesar de que es grande e infinito, es personal y quiere tener una relación con cada uno, así como tuvo relación con Abraham, con Isaac y con Jacob. Así es la persona de Dios. Atributos naturales tienen que ver con la naturaleza, lo que Él es por esencia. Vamos a ver algunos. Entonces Dios es infinito. Infinito, ¿qué quiere decir? Que es ilimitado, perfecto, que es infinito en inteligencia y razonamiento. Y vamos a ver entonces el primer libro de Reyes 8, 27. Entonces el primer libro de Reyes 8, 27 dice: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. A Dios no lo pueden contener los cielos de los cielos. Cuánto menos esta casa que yo he edificado, escribe el autor de Reyes. Entonces aquí vemos que Dios es infinito, va más allá de todo lo que existe, y aún aunque se le hizo un templo en Israel, no lo podía contener, porque ni siquiera los cielos de los cielos pueden contener a Dios. Y habla entonces de una característica que es ser infinito.
Es eterno, Dios trasciende el tiempo, Salmo 94. Entonces el Salmo 94 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como un día del ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Entonces como un momentico son 1000 años para Dios. Entonces la vida de nosotros es un destello apenas para Dios. Él no está sujeto al tiempo, Él creó el tiempo. Cuando en Génesis 1 dice, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra, dice que hubo un principio, es decir, que los tiempos tienen un principio. Y cuando vamos nosotros a Apocalipsis, dice que vino el fin de los tiempos y que la tierra y los cielos que habían pasado, ¿por qué? Porque habían nuevos cielos y nueva tierra. Entonces en esos nuevos cielos y nueva tierra no habrá tiempo, el tiempo se hizo para esta creación. Dios lo hizo y Dios es eterno y nosotros habitaremos en la eternidad de Dios, que es el Kairos. Por ahora vivimos en el Cronos, que es creación de Dios. Por eso también vemos en el Antiguo Testamento, Dios paró el sol y detuvo el tiempo. Y también vemos cómo hoy en día experimentamos incluso cómo se ha acelerado el tiempo, y la Biblia dice que los tiempos serán acortados por causa de los que han de ser salvos. Es inmutable, Dios trasciende a su creación y es constante y estable, y lo vemos en Malaquías 3:6. Entonces Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Dios es de una sola palabra, Dios responde a su propia naturaleza, a su propia ley, dice que Él mismo se sujeta a sí mismo, entonces Él es constante y es estable. Por eso el reino de Dios es inmutable, por eso el reino de Dios no cambia, es estable. Y nosotros podemos tener una guía absoluta a través de su palabra, que también es constante y estable. Él no se arrepiente, no cambia de parecer como nos pasa a nosotros. Es un Dios providencial, Dios trasciende la historia, la interviene para cumplir sus planes. Colosenses 1:17. Entonces vemos en Colosenses 1:17 y dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, todo sostenido por Dios. Entonces Dios es providencial y la providencia de Dios es perfecta. Él interviene el tiempo, no llega antes ni después. Ese Dios infinito, perfecto en inteligencia y razonamiento, también es omnipotente, es decir, que Dios es todopoderoso, su poder está vinculado a su carácter, que es amor, bondad, sabiduría y justicia. Éxodo 15:6 nos habla de eso. Entonces Éxodo 15:6 dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en tu poder, tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Entonces ningún enemigo puede contra Dios. Yo creo que el enemigo más grande que ha tenido Dios es el mismo diablo, y se levantó contra él y hubo una guerra celestial donde él lanzó sobre la tierra a Satanás. Cristo dice, yo vi caer a Satanás como un rayo sobre la tierra. Y aparte de eso, Jesús como hombre también venció a Satanás. Entonces ese Dios es todopoderoso, está sobre absolutamente todo, porque el mismo Jesús, renunciando a ser Dios, haciéndose hombre igual a nosotros, venció a la muerte, al pecado y a Satanás mismo. Entonces tenemos un Dios omnipotente que no le va a quedar grande absolutamente nada. Tenemos un Dios que también es omnisciente, es decir, que sabe todas las cosas. Primera carta de Juan 3:20. Entonces primera carta de Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe, ¿qué? Él sabe todas las cosas. Dios que conoce todas las cosas. Incluso dice que la palabra de Dios, que Él conoce hasta cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Una pregunta, ¿su merced sabe cuántos cabellos tiene su cabeza? Pues la verdad yo no. Tenemos un aproximado como médicos, pero cada persona tiene distintos cabellos, unos son más peluditos, otros menos. Y Dios sabe cuántos cabellos tiene cada persona en este planeta. Entonces Dios sabe todas las cosas. También es un Dios omnipresente, Dios está en todas partes. Salmo 139:7 nos habla de esa característica. Entonces dice, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Si hubiere en los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás. Si te tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano. Y si me asiera tu diestra, si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. ¿A dónde me iré de tu espíritu? El Espíritu de Dios está en todas partes.
Y nosotros en reino vemos en la clase que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios está en todas partes y hace que Dios sea omnipresente. Es decir, que hasta en el infierno está Dios. Es decir, que Él tiene hasta conocimiento, porque es omnisciente, de todo lo que hacen los demonios, de todo lo que planean. Y es omnipotente, y por eso ni siquiera un demonio puede hacer nada sin que Dios se lo permita. Los atributos morales de Dios que tienen que ver con su carácter es lo que Él ha decidido ser. Entonces lo que estábamos viendo eran los naturales. Y vamos a ver entonces estos que Él ha decidido ser, que tienen que ver con su carácter, sus características como persona. Son el resultado de lo que Él ha decidido ser, es la razón por la cual una persona hace lo que hace. O sea que nosotros, por ejemplo, si alguien a ti te trata mal, la manera que tú respondes, eso habla de tu carácter, ¿no? De tu temperamento, carácter, características. Carácter viene de la palabra características, y que junto con el temperamento forman tu personalidad. Es lo que hacen que tú seas una persona distinta a las demás. Entonces es una cualidad moral, es decir, que mi concepto de moral, o sea, que está bien y que está mal, es lo que hace que yo actúe de una manera u otra. La medida del carácter es la ley moral de Dios, es decir, que la ley moral de Dios parte de su propio carácter. Los atributos morales son una cualidad permanente del carácter de una persona. Entonces vamos a ver esos atributos morales, o esa cualidad permanente de Dios, esas cualidades, permanentes de Dios. El carácter de Dios parte del amor, porque Dios es amor. Entonces dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La leemos en la primera carta de Juan 4:8. Definición de amor. Entonces, según la Biblia, el amor es una decisión de la voluntad, una decisión de obedecer el mandato de la ley. Es decir, que cuando yo amo, es porque yo decido. Hay gente que dice, no, es que yo me voy a separar porque ya no la amo. Pues decidió no amarla. Estaba enamorado, estaba tragado que era un sentimiento y pensaba que eso era amor. Entonces, cuando uno se casa enamorado, el enamoramiento es un sentimiento, y todos los sentimientos y las pasiones pueden desaparecer, pero el amor es eterno porque es Dios. Entonces, si yo he decidido, por ejemplo, amar a mi esposa, la voy a amar hasta que la muerte nos separe, dice la Biblia. Entonces, el amor es promover el bien para la otra persona. Yo decidí que mi hijo esté mejor. Yo decidí sacrificarme por él. Yo decidí dar todo a cambio de nada. Ese es el verdadero amor. Dios decidió incluso mandar a su hijo único para que muriera en la cruz por nosotros. Esa es la manifestación más grande de amor que hay. Amor, entonces, es una benevolencia gratuita, es gratis, es un regalo de Dios porque Él es bueno, y el compromiso de promover el bien para otra persona, es decir, Él promueve el compromiso de vernos bien a nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, y que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Y Dios no espera nada a cambio, solo que aprovechemos ese regalo que nos está dando a través de su amor. Dios es libre y nos da libertad. Dios eligió hacer algo por el ser humano, aunque no estaba obligado a hacerlo. En Isaías 40 nos habla de la libertad de Dios. Entonces vamos a ver aquí. Isaías 40, 13 y 14 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Nadie le enseñó al Señor. Nadie le pidió que fuera bondadoso, que fuera amoroso. Él decidió libremente amarnos. Dios decidió ser verdad. Dios es confiable y su palabra es segura. Salmo 141, 45, 13b. Entonces Salmo 145 dice, y tu señorío es en todas las generaciones. El señorío de Dios está generación en generación por siempre. Dios es un Dios confiable, que no cambia, que es infalible, que es inmutable, que es verdad y que podemos confiar en Él. Dios también decidió ser santo. Dios es puro, sin corrupción alguna, de cosas impuras. Y en Habacuc 1:13, entonces leemos la palabra de Dios y dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Entonces los ojos de él no pueden ver el mal ni el agravio. Dios no conoce maldad. Dios sabe que somos malos, tiene el concepto de la maldad, del pecado, pero en Él no hay pecado ni hay maldad. Entonces Él es santo.
Él es justo, Dios es completamente justo. Salmo 119, 137 nos habla de la justicia de Dios. Y dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos son tus juicios. Él es juez de todo el universo. Todos daremos cuenta a Él y dará a Dios, a cada quien, lo que se merece. Nosotros tenemos la ventaja que aunque por el pecado que habita en nosotros mereciéramos la muerte y la condenación eterna, por Cristo habernos justificado en la cruz y nosotros, mediante la fe en Él, somos justificados, entonces tenemos derecho a una vida eterna, porque Dios trae la justicia que cayó sobre Cristo sobre nosotros y la muerte que nosotros merecíamos vino sobre Él. Eso es lo hermoso del amor de Dios. Vamos a hacer el taller de registro y lo estaremos enviando entonces al WhatsApp o al correo electrónico que les hemos dejado para ello. Mil bendiciones y seguiremos conociendo a Dios. Nuestra tarea es buscar en intimidad a ese Dios eterno, a ese Dios infinito, a ese Dios personal, a ese Dios amoroso que ha querido revelarse, amarnos y entregarse por nosotros. Mil bendiciones.